Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bueno, estamos aquí reunidos en los Learning Talk de los miércoles, vestidos de lujo, con el éxito alcanzado por nuestro querido Luis de la Torre allá en República Dominicana, en Santo Domingo, República Dominicana. Qué maravilla. Mira, Luis, dinos un par de cosas respecto a esa participación que tuviste allí en Santo Domingo. Anda, sé generoso con nosotros. Bueno, pues me invitaron a hacer una conferencia sobre las inteligencias múltiples para coordinadores de los grupos de docentes que apoyan el tema de dispersión de conocimiento por parte del Instituto 512 en República Dominicana, y estaban físicamente en el aula los coordinadores y de manera remota el resto de la gente que trabaja en esos equipos. Una estructura interesante para llevar el conocimiento hacia otros maestros. Y la idea era ejemplos prácticos de cómo aplicar las inteligencias múltiples en el salón, en el aula. Y la sesión empezó con un dinosaurio entrando a la sala, debatiendo que lo que estaban haciendo ahí era perder el tiempo, porque la escuela siempre ha funcionado bien, la escuela no está rota, no está compuesta, y él opinaba, como su posición de dinosaurio que sabía del tema, que no tenía nada que arreglar, que se fueran para su casa, que eso ya estaba, que la escuela funciona, pues, porque finalmente los que estaban ahí graduados, se graduaron de la escuela tradicional, entonces no había mucho que hacer. Pero bueno, afortunadamente no me escucharon, y entonces pues ya tomé mi rol de facilitador profesional y platicamos de cómo implementar el modelo, bueno, del beneficio de implementar inteligencias múltiples asociado con las activaciones de las partes del cerebro que están claramente identificadas con esas inteligencias múltiples. De manera que pues hay más cerebro en la sesión de aprendizaje y hay más oportunidad que el conocimiento se quede anclado que cuando el cerebro no está activado. Muchas gracias. Oye, disculpa, no sé sé que no es una entrevista, pero me gustaría saber si es tu primer evento híbrido internacional. No, de hecho, es el primero que se hace así como que tan formalmente, porque en ese espacio protegido donde hay un técnico de audio, un técnico de video y el técnico de Zoom y la persona, es como bien rico estar ahí hablando porque, Luis, mira, que te hablan del Zoom, mira, bueno, lindísimo, pero es la primera vez que hago experiencia profesional híbrida digamos, de clase mundial, porque hemos hecho a través de Zoom y la camarita en un salón, pero nunca me había tocado esa experiencia donde hubiera un equipo de soporte que me ayudara a que realmente me pudiera enfocar a la experiencia de aprendizaje sin preocuparme por el tema de quién escribió en el chat, si se conectó, si llegó tarde, si saludó, porque nuestros amigos dominicanos son muy amables, ellos saludan. Hola, llegué, muy bien, saludos desde el distrito tal y cual, que yo solo... Entonces, a mitad de la sala de acá, que llega uno saluda. Entonces, como lindo, pues, pero a veces causa Un interrupciones. poco disruptivo. Muy bien, bueno, Ajá. felicitaciones, Luis, por ese logro. Bueno, el día de hoy, el tema que les he propuesto tiene que ver con las preguntas que el facilitador tiene temor de preguntar. A ver, ¿qué se les ocurre de qué se trata este tema? A ver, especulen, a ver. Yo quiero pensar que la primera pregunta que el facilitador no quiere preguntar es genuinamente la pregunta de me estoy dando a entender. Creo que es la primera, porque obviamente yo puedo hablar como perico, pero... Y si les pregunto, ¿me entendieron? Me van a decir que sí, pues, pero cuando realmente quiero indagar que si realmente estoy transmitiendo ya sabes, el mensaje, esa pregunta, a veces ni siquiera se la hacen. Algunos nomás le siguen. En lo que tiene que ver con el negocio de Carlos Urbina de IT, de todo lo que es tecnología de información, ellos tienen una máxima que es garbage in, garbage out. ¿Y qué interpreta Teresa? ¿Qué interpretas tú? O Ernesto, Luis, ¿qué interpretan con eso de garbage in, garbage out? O sea, basura entra, basura sale. ¿Qué interpretan por eso? Adelante, Luis. Sí, en este enfoque de las preguntas que el facilitador quisiera hacer y no hace, pienso que si la pregunta no es adecuada o si la pregunta es garbage,
por supuesto que la respuesta que vas a encontrar también es garbage. Y yo, digamos, adicionando a esa que compartió Luis, yo como facilitador también me interpela mucho el tema de la atención, ¿no? Saber que si lo que estás haciendo está llamando la atención lo suficiente. ¿Cómo preguntar eso? ¿Cómo hacer cerciorarte de eso? Muy bien, entonces vamos a llegar a un acuerdo. Cuando ustedes escuchen que su boquita se abre para preguntar algo así como ¿entendieron? Que haya una voz enorme que les grita ¡sí! ¿Alguna pregunta? ¡No! O sea, porque la verdad es esa, la que estás haciendo una pregunta idiota, la respuesta va a ser idiota. Si tu pregunta no tiene valor, no va a funcionar. Entonces, no pierdan el tiempo haciendo la pregunta ¿entendieron? Porque la respuesta va a ser sí, porque nadie quiere recibirse como ignorante. Dime, Luis. Yo genuinamente creo, bueno, no genuinamente, pero yo creo y a veces me hago creer a mí mismo que en realidad soy un facilitador tan excepcional que todos me entienden. Y entonces les digo eso, les digo, bueno, aquí hay de dos sopas. Cuando todos contestan que sí o nadie entendió o nadie está poniendo atención o todos entendieron. Y yo quiero, por mi ego, asumir que es la segunda y que me entienden porque soy un facilitador realmente claro. ¿Qué te parece mi teoría? Creo que tu teoría está precisamente dando en el clavo. La verdad es que nosotros tenemos esa fantasía de que todo lo que decimos lo entienden tal cual como nosotros lo dijimos. De hecho, nosotros a veces tenemos conversaciones así inteligentes con nuestras parejas, ¿eh? Es que lo que pasa es que tú, yo creo que tú quisiste decir, tú dijiste, yo entendí, entonces es una conversación idiota. Lo mismo pasa en la sala. Cuando tú piensas que la gente entendió, lo más seguro que estés equivocado. A mí me hizo mucha gracia lo que dijo Luis Resplandor, porque me acordé de un chiste de allá en Maracaibo. Había un dependiente que vendía loritos, loritos de esos parlantes. También en sus ciudades hay loritos parlantes, ¿sí? ¿Sí? Entonces resulta que él vendía loritos parlantes y va un señor de una región de Venezuela que nosotros los llamamos los gochos. Son la gente que vive en los Andes. Entonces ve el gochito a comprar un lorito y no, el maracucho no tenía un lorito. Pero entonces no quiso perder la venta y tenía un búho. Entonces le dice, no tengo un lorito, pero tengo ¿cómo se llama? Un ave de Tanganica que también habla y trae el búho. El gocho no había visto un búho como ese, entonces le dice, mira, la verdad es que tienes que esperar, tienes que tener paciencia, porque él tarda en hablar. Entonces el gocho le crea al maracucho y le compra el búho, se lo lleva a su casa. A los 6 meses se consigue con el maracucho y el maracucho le pregunta, tú sabes, siempre atrevido, le pregunta, ¿qué fue? Ya habla el pájaro de Tanganica. Y entonces él le dice, la verdad, no sé, no habla, pero pone una atención bárbara. Entonces lo mismo pasa con nosotros con la sala. Como nosotros vemos la gente que tiene los ojos así abiertos, como queriendo poner atención, creemos que nos están poniendo atención, pero dice una canción, ahorita que estás ahí en República Dominicana, me acordé de una canción que dice, se ven las caras, pero nunca el corazón, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el facilitador. Tú crees que te están poniendo atención, pero la verdad es que tienen los ojos así pelados para no quedarse dormido frente a ti porque le da pena. Dime, Francisco. Sí, respondiendo a esa interrogante del Learning Talk de hoy, la pregunta a la que el facilitador o yo como facilitador más temo es aquella que no es respondida por los socios de aprendizaje. Es decir, el temor de hacer una pregunta cuya respuesta es silencio absoluto en, en la sala, ¿no? Entonces, esas son las preguntas que realmente, pues, muchas veces me llevan a pensar que efectivamente no estoy logrando el resultado que quiero lograr como facilitador. Y si me dijeras a qué tema más es a ese tipo de preguntas que normalmente o bien no he probado con otro auditorio o no he hecho quizás un proceso de verificación o que no ha sido entendida o no ha sido suficientemente motivadoras para una respuesta, ¿no? A esas son las que yo más temo.
También me hiciste acordar de un amigo nuestro que vive en Miami, lo vemos con frecuencia, ¿no? Algunos lo conocen como el osito cariñoso, que él se desespera cuando él hace una pregunta y la gente no le responde inmediatamente. Entonces le cuesta mucho respirar y esperar que el estudiante le responda. Entonces empieza a hablar, interrumpe el proceso de pensar del estudiante y no deja que responda. Entonces, a veces lo que hay que hacer es aprender a lo que dicen los franceses, Teresa, fermer la bouche. Cierra la boca y espera tranquilamente la respuesta. La verdad es que va a pasar unos segundos, te va a parecer una eternidad, pero lo mejor es que te quedes calladito, porque calladito te ve más bonito. Dime, Ernesto. Haciendo un poquito referencia a eso que tú acabas de decir, bien, a veces el silencio no es señal de que hay algo, hay algo que puede estar saliendo mal, sino todo lo contrario, porque el silencio puede ser que la pregunta fue tan bien hecha que generó procesos de reflexión en el socio de aprendizaje. Y lo que dice Adrián es muy cierto, yo lo he utilizado cuando hago alguna pregunta y nadie contesta, ¿verdad? Yo espero un tiempo y siempre sale alguien a contestar la pregunta, el tiempo que tenga que ocurrir. Pero, por ejemplo, no utilizo cosas como, por ejemplo, no todo a la vez, cuidado, no, nada de eso. Yo dejo tranquilo que el socio de aprendizaje reflexione la pregunta y aporte. Y siempre sale evitando la sugestión cínica de eso de no todo a la vez. Muy bueno, gracias, Ernesto. Dime, Carlos. Yo la pregunta que más temo es la pregunta que no hago. Y la pregunta que no hago, y cuando tú no haces la pregunta que querías hacer, probablemente es porque le tenías temor, ¿no? A lo que podía suceder con esa pregunta. Puede ser. O sea, por eso es que no hay pretexto para no preguntar, hay que preguntar constantemente. Hay una frase que yo la digo a veces, de alguien la aprendí, que dice: no existe pregunta tonta, sino tonto que no pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver. Dime, Teresa. Yo trato de romper un poco el hielo con mis estudiantes de español cuando les digo alguna pregunta y la clase se queda, pero así muda. Entonces yo le digo, bueno, yo tengo temor de que o no entendieron absolutamente nada o entendieron todo, ¿no? Entonces ahí se sonríen, se ríen y de allí ya empiezan las preguntas, ¿no? Porque le digo, o entendieron todo o no entendieron absolutamente nada. Y yo también me río y ellos se ríen, así que así empiezan las preguntas después de eso. Y ahí tiene que ver mucho con la humildad, ¿verdad? Saber que tú puedes haber pasado 5 o 10 minutos haciendo un trabajo que no produjo ningún resultado. Exacto. Muy bien. Entonces, fíjense, hay preguntas que a mí me interesan mucho, que le veo que la gente le tiene temor, que es el resultado. O sea, ¿cuál es el resultado obtenido del aprendizaje? O sea, ¿qué obtuvimos con este trabajo que acabamos de realizar? Y no solamente el trabajo que hicimos nosotros, el trabajo que hicieron los propios socios de aprendizaje. Cuando tú vas a comprobar una modificación de conducta, y ya saben qué es lo que hemos conversado respecto a la modificación de conducta. Si no hay modificación de conducta, no hay aprendizaje. Entonces, cuando empezamos a temerle a la pregunta, ¿cuál fue la conducta que se modificó? Ahí empezamos a complicar nuestra propia existencia. Entonces, Robert Pike nos resuelve el problema. Para comprobar que hubo una modificación de conducta, coloca al socio de aprendizaje a usar lo aprendido. Si él logra utilizar lo aprendido o logra educar a otro en lo que aprendió, probablemente sea verificado el proceso de aprendizaje. El asunto es no temerle al resultado, porque si el aprendizaje no tuvo resultados, todavía tienes una segunda, tercera o cuarta o quinta oportunidad. A veces lo que pasa es que queremos obtener el resultado a la primera. A mí me encanta un libro que tengo aquí en mi biblioteca que se llama Acertar a la segunda, que es un libro extraordinario porque cuesta
éxitos enormes, enormes de negocios, de inventos que han funcionado a veces hasta años después de haber sido creados. Por ejemplo, el tema del agua embotellada. O sea, ustedes se dan cuenta que el agua vale más que la gasolina, vale más que el vino, vale más. O sea, es impresionante. O sea, estamos hablando de botellas de agua que valen 2, 3, 4, 5 dólares. ¿Y cómo es posible? O sea, que tenga ese costo. Al principio, el agua embotellada no tuvo resultados. Lo mismo pasó con la Coca-Cola, por ejemplo. Tampoco tuvo resultados. De hecho, la Coca-Cola original era ¿de qué color? ¿Se acuerdan? ¿Verde? De color verde. Imagínate tú, piensa tú, cuántas veces tú hubieras tomado una bebida de color verde que te diera sensación de refresco. Entonces, muchas veces acertar a la segunda, a la tercera o a la cuarta es parte del trabajo del facilitador. Intentarlo, eso sí, intentarlo por un camino diferente cada vez. Como decía Einstein, decía, si siempre como definición de locura, que si siempre haces lo mismo, no esperas resultados diferentes. Entonces, lo mismo pasa con el facilitador. Si vas a intentar el mismo camino que no te funcionó, los resultados van a ser exactamente los mismos. Cuando vas a realizar una segunda aproximación al aprendizaje, tienes que encontrar un camino diferente. Como bien dijo Luis de la Torre al principio cuando habló sobre su excelente conferencia del día de hoy, la escuela tiene que modificar absolutamente su criterio de constitutivo. La escuela, tal cual como nosotros la hemos visto, va a dejar de existir. De hecho, no va a haber un lugar que se llame escuela, porque la gente no va a querer asistir. Lo que va a ocurrir es que el conocimiento va a empezar a aparecer en convivencia. Y la convivencia va a ser de una forma totalmente distinta, con aprendizaje autónomo, con unas formas de aprender que ni siquiera imaginamos cómo va a ocurrir. Nosotros no podemos imaginarlo porque nosotros hemos vivido en el paradigma anterior, y para poder salirnos del paradigma anterior tienen que volver a reconstituirnos. Tienen que venir gente de una generación distinta que pueda producir un cambio tan abismal que nosotros nos asustemos ante el modelo educativo. Si nosotros no nos asustamos ante el modelo educativo, no va a haber un cambio. Nosotros tenemos que tener una reacción alérgica a los modelos nuevos de aprendizaje, porque nos van a producir urticaria, porque para nosotros va a ser como inconcebible. Es prácticamente una ruptura tan fuerte, por ejemplo, como ocurrió con la música. Como ustedes ven, por ejemplo, que la música había llegado a un grado de sofisticación que en un CD lograban almacenar cientos de archivos de música. Sí saben eso, ¿verdad? Los discos CD podían almacenar, lo que pasa es que, claro, comercialmente era completamente inoperante, pero podían almacenar cientos de discos de diferentes artistas o del mismo artista. Prácticamente toda la producción de los Beatles se hubiera podido en un solo CD. Hasta que llegó una empresa y dijo, no hace falta tanta fidelidad, la gente ni cuenta se da la fidelidad, y metió toda la música en un aparatico. Por aquí lo tenía, un iPod. Metieron eso en un iPod, y en un solo iPod había suficiente música como para tener la música de toda la vida de nosotros. Ahora no les puedo creer. O sea, yo tengo un disco con 4 terabytes de música. No tengo vida para escuchar 4 terabytes de música. El salto tecnológico fue tan descomunal que es imposible escuchar la música que tengo almacenada. Entonces, ese cambio de paradigma va a ocurrir en el aprendizaje. Mientras nosotros, cuando, por ejemplo, yo tengo 69 años de edad, cuando yo asistí a la escuela, el conocimiento se duplicaba
varios años después. Ahora se duplica cada día. Hace apenas 5 años se duplicaba cada 2 días. Y llega un momento en que va a ser inconmensurable pensar el conocimiento que se está generando. Entonces, ¿cómo voy a aprender yo todo el conocimiento? Eso es imposible. En los medios que hacemos ahorita, ahora ya estamos viendo, por ejemplo, que están haciendo implantes a nivel cerebral para que la gente pueda leer a grandes velocidades. O sea, ya no solamente están hablando de fotolectura. Cuando yo le decía a Luis al principio de nuestras conversaciones hace como 15 años, que yo le decía que la fotolectura, ¿verdad? Hablábamos de la fotolectura y decíamos que Paul Schiele era capaz de leer 67,000 palabras por minuto. Eso parecía mentira. Cuando nosotros estábamos leyendo a 280 a 350 palabras por minuto. Paul Schiele hacía fotolectura con 67,000 palabras por minuto. Eso parece mentira hasta que tú no lo vives. A mí me tocó ir a Minnesota a conocer a Paul Schiele y verle hacer una prueba de fotolectura y además tener un proceso de recordación del 75% de lo que estaba leyendo. Eso parecía una cosa totalmente descabellada, era inconcebible hasta que lo viví. Entonces, en que nosotros podemos preguntarnos, ¿qué proyecto debería yo realizar para lograr que se disparen los resultados del aprendizaje que yo estoy facilitando? Que la gente pueda aprender, como nosotros lo prometemos, 3 a 5 veces más rápido. Esa pregunta da temor. Déjame mostrarle, a ver si vendo el concepto. Imagínate que está aquí mi querida Mari Paladines, que ella le da clase a críos de 3 años, ¿verdad? De 3 años de edad. Resulta que ella viene y adquiere los conocimientos acerca del aprendizaje acelerado, los pone en marcha y ese niño llega a casa y le demuestra a sus padres que aprende 5 veces más rápido. Eso va a empezar a producir susto en las otras mamás y papás de los otros niños que no están siendo influidos por el aprendizaje acelerado. Lástima que no está hoy con nosotros Verónica Suchil, porque ella tiene una escuela de niños de altas capacidades. Y uno de los grandes problemas de los niños de altas capacidades es que no pueden convivir con niños que no tienen esas posibilidades porque los asustan. Yo me acuerdo de mi compañero Frederick Aú, que sacaba el logaritmo neperiano por aproximación mental. Aprendió a hablar español en 3 meses. Hablaba sirio, árabe, francés. No hablaba español. Aprendió francés en 3 meses. Entonces, claro, cuando tú ves que una persona es capaz de aprender a una alta velocidad de ese nivel, los que están alrededor se asustan. El nuevo aprendiz se vuelve un desadaptado dentro de ese conglomerado de estudiantes normales. Ahora, si nosotros logramos convencer a padres y madres de que sus hijos son todos hijos de altas capacidades y los podemos inducir a utilizar las metodologías de aprendizaje acelerado de tal manera que todos avancen a alta velocidad y que cada uno avance con aprendizaje autónomo, entonces los resultados los van a obtener todos. Van a ser resultados diferentes, adecuados a cada uno de los estudiantes. Y como no va a haber un proceso de comparación entre estudiantes, porque las evaluaciones ya no van a existir, porque son inútiles, entonces nosotros podremos tener muchas más posibilidades de éxito. Si nosotros nos pensamos, por ejemplo, ahora que está aquí, por ejemplo, Luis de la Torre o Carlos Escampola que llegó, y Escampola cuando está haciendo el diseño instruccional, piensa el tiempo que va a tardar el socio de aprendizaje en procesar el elemento, los objetivos que va a aprender. Ahí esa pregunta da temor, porque nosotros tenemos estudiantes
en la sala. A veces tenemos 10, 15, 20 y en el caso de los docentes tienen 30, 40 estudiantes en la sala. Cada uno es independiente y autónomo. Entonces, a la hora de diseñar la instrucción, si nosotros pensamos en que va a haber un maestro que va a dar clases y los demás que están en la sala, que son los estudiantes, son los que van a aprender, entonces la sala va a ir a la velocidad del más lento. Y si aceleramos para que vaya a la velocidad del más rápido, lo que va a ocurrir es una distorsión en el proceso de aprendizaje. Entonces nosotros tenemos que lograr un modelo de aprendizaje en donde los estudiantes avancen todo a su velocidad. Y esa pregunta no es fácil de contestar. Si nosotros además tenemos que... dime, Luis. De hecho, esa es la propuesta que tiene Howard Gardner en uno de sus últimos libros, precisamente, el aprendizaje individualizado, el aprendizaje alineado a mentoría más que a un evento, digamos, multitudinario. A un suceso que cubre a todos por igual. Entonces, fíjate, como dice el mismo Luis, que él hoy habló sobre inteligencias múltiples, cuando tú empiezas a hablar de inteligencias múltiples en ambientes educativos, le estás desafiando el status quo, porque el status quo está acostumbrado a evaluar lenguaje y procesamiento matemático. No está acostumbrado a evaluar pensamiento humanístico, arte, deporte, movimiento, interacción, sociabilización, pensamiento, reflexión. Yo quiero saber cuántos de ustedes fueron evaluados en la escuela por su capacidad de reflexión. ¿O cuántos de ustedes recibieron una evaluación en la escuela por su habilidad musical? ¿O por su capacidad de resolver problemas no numéricos, matemáticos ni lingüísticos? Entonces, dime, Melissa. Sí, posiblemente fuimos evaluados a la inversa, éramos incómodos para los profesores. Cuando hacíamos preguntas reflexivas o preguntas que a lo mejor iban en contra de lo que estaban explicando, o más bien revelaban que la explicación estaba equivocada. Excelente aporte, gracias, Melissa. En este caso, piensen, si ustedes como docentes piensan cómo van a mantener energizada su sala de aprendizaje. Y si esa pregunta es habitual en ustedes, ustedes son un caso extraño entre los docentes. Los docentes están acostumbrados a disfrazar a sus estudiantes de ladrillo. Lo dejan al estudiante bien quietecito, que ni se mueva. Mientras menos se mueva, mejor, porque son 40. Y si se mueven toda la vez, le causan una perturbación al sistema. Entonces, el sistema es lo que yo llamo sistema radiológico de aprendizaje. A ver, vamos a ver aquí, déjame buscar un voluntario. A ver, Tili, ¿qué te dice el técnico radiólogo cuando te va a tomar una placa radiológica? Esta mañana te lo oía Luis en su charla. No respire, no se mueva, no parpadee, totalmente quieto. Entonces imagínate que tú le digas al docente que piense cómo va a energizar su sala. Esa pregunta lo asusta, porque si tiene que energizar a 40 muchachos que están todos llenos de hormonas, o sea, pues estamos hablando no solamente de docentes que trabajan con niños, sino que trabajan con adolescentes. Y los adolescentes tienen las hormonas prendidas, entonces eso atemoriza a cualquier docente. Por otra parte, si tú le preguntas al docente, si el docente tiene que preguntar cómo involucro al socio de aprendizaje,
cómo lo involucro en proyectos, entonces tiene que manejar tanto proyectos como gente tiene en la sala. ¿En qué momento va a poder observar 40 proyectos él solo? Y él piensa que él tiene que observarlos todos, porque el sistema está previsto para que el docente haga todo el trabajo. Él no piensa en la coevaluación. Él no piensa que los propios estudiantes pueden convertirse en evaluadores de sus propios trabajos, porque él necesita ejercer su autoridad a la hora de evaluar. Si él cede el poder que le da la evaluación, ¿qué poder le queda? Dime, Melissa. Bueno, que en parte como docentes tenemos que confiar y creer en las capacidades de ellos, y a la hora de colocar la autoevaluación, para mí es fundamental. Desde los niños más pequeños, ellos saben exactamente si realizaron o no la actividad de acuerdo con los parámetros establecidos, y son honrados y sinceros con el resultado. Si nosotros confiamos en eso, la autoevaluación es maravillosa. Ahora que estamos hablando de machine learning y de aprendizaje autónomo, de hecho hoy le coloqué una asignación a un estudiante sobre aprendizaje autorregulado, y la autorregulación comienza desde la primera infancia, o sea, desde que el niño tiene contacto con una actividad educativa. Esto es una ruptura de paradigma, porque nosotros pensamos que los bebés no se autorregulan. Y tanto los bebés como los infantes tempranos se autorregulan, solamente que hay que saber cómo. Dime, Ernesto. Aportando un poco lo que dice Melissa, por ejemplo, si bien es cierto, a lo mejor el niño puede saber si lo que le hizo le quedó bien o no le quedó bien, a veces en el mismo sistema hay algo de injusticia, porque, por ejemplo, de repente viene un docente que mandó a hacer algún trabajo, y entonces viene un estudiante y hizo un trabajo hermosísimo, pero que no lo hizo él, sino que lo mandó a hacer, ¿bien? Y viene el niño que hizo el trabajo, todo, tú sabes, con su perfección para el momento, pues porque está aprendiendo, ¿bien? Y desde el punto de vista de calificación, entonces la calificación es a la inversa. A ese que lo mandó a hacer, le ponemos mejor calificación. A ese que no lo hizo, que lo hizo él, ¿bien? Le ponemos menor calificación. Y eso opera básicamente acá. Y la otra vez, una vez yo le hice una pregunta a un grupo de docentes aquí, de preescolar, aquí precisamente en el municipio. Yo le pregunté que cuál era la razón de los márgenes. ¿Para qué estaban los márgenes? Y no supieron responder. No me supieron responder, ¿no? Entonces, y esa es una pregunta que hay que hacérsela a cualquier docente. O sea, ¿para qué los márgenes? ¿Por qué los márgenes? Los márgenes me limitan. Entonces, después vamos tenemos ese adulto que queremos que sea un bárbaro, pero si desde pequeño le estamos condicionando a estar entre límites, ¿bien? No quiere decir que no haya reglas que cumplir, sí, pero el margen, por ejemplo, ¿bien? Y ya se ha demostrado que la forma como el cerebro procesa la información no es a través del margen. Entonces, es importante lo que ustedes están diciendo, porque definitivamente aquí hay que buscar la forma de revolucionar el sistema educativo mundial, que a mi modo de ver, en esta época de pandemia se demostró el fracaso de él. Me hiciste recordar de cuando a alguien le mandaron a pintar un elefante, y pintó el elefante de color rosa. Y entonces la maestra le preguntó que dónde ella había visto un elefante rosado, y ella dijo, en el mismo lugar donde usted vio un elefante con paraguas. O sea, si me va a poner a pintar un elefante con paraguas, yo lo pinto del color que me dé la gana, ¿no? Sin lugar a dudas. Dime, Mari. Pues totalmente de acuerdo con Ernesto, totalmente de acuerdo, sobre todo en los niños de la edad de preescolar. En esta época de pandemia, pues efectivamente, realmente las tareas han sido para los padres. Los padres han trabajado y se ha calificado el grado que tenían los padres y la capacidad para realizar una tarea.
Ya los padres que no tenían ningún conocimiento, ninguna cosa, pues los maestros han valorado no exactamente el trabajo. Esto de la virtualidad realmente fue un fracaso total. Y cuando fue presencial lo mismo. No, el sol tiene que ser amarillo. También recuerdo una vez en mis clases de práctica que un niño dijo, no, yo lo quiero poner rojo porque cuando estaba atardeciendo pues se vuelve rojo. Pero la maestra, yo era estudiante en ese tiempo, dijo, no, 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 el sol es amarillo. Entonces, imagínense desde ese momento, yo pensaba, ya les digo, yo era estudiante, ¿cómo? O sea, ya le está determinando al niño cómo tiene que hacerlo. No lo deja desarrollar, ni crear, ni nada. Entonces, las imposiciones para cambiar una educación, realmente tenemos que trabajar mucho. El aprendizaje industrial tenía que producir ese resultado, era obligatorio, si no, no hubiéramos podido superar la época de la era industrial. Ahora lo que pasa es que la era industrial terminó hace más de 60 años y todavía está inmersa en nuestro proceso educativo. Una de las cosas que le preocupa al docente es preguntarle a los socios de aprendizaje cosas que no puedan googlear, que no puedan buscar en Google, porque normalmente la respuesta lo va a comprometer a tener que reflexionar. Si la respuesta no está en Google, entonces la pregunta tampoco está. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a realizar preguntas que no puedan ser respondidas por Google. Y para ello tenemos que ser capaces de reflexionar en qué tipo de preguntas tenemos que realizar y estar preparados para lidiar con la respuesta que nos va a dar el socio de aprendizaje. El temor que tiene el facilitador, el docente, ante la pregunta, principalmente tiene que ver con que no pueda lidiar con la respuesta. Si nosotros empezamos a suprimir las preguntas y empezamos a preguntar cosas que tienen que ver con episodios que están relatados y que pueden ser perfectamente encontrados en bibliografía sin necesidad de reflexión, entonces también vamos a tener vamos a desarrollar la memoria episódica y la memoria histórica del estudiante, pero te voy a decir, la capacidad reflexiva no va a avanzar. Dime, Ernesto. Adrián, una experiencia que yo tuve con unos muchachos de primer semestre de seguridad industrial. Cuando ellos llegaban a mí, una de las preguntas que yo les hacía era precisamente qué relación tiene la matemática, la física y la química con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lógicamente ellos iban a Google, pero en Google no ibas a conseguir eso así directamente. O sea, no la iban a conseguir. Y las respuestas salieron respuestas muy interesantes porque se daban cuenta de mucha relación y entonces comprendían por qué el pensum de estudio tiene tanta matemática, tanta física y tanta química para un profesional de seguridad y salud o de seguridad industrial. Cuando nosotros queremos mejorar el resultado, el rendimiento del estudiante, las preguntas que tenemos que hacer a veces resultan demasiado abrumadoras para nosotros, porque tiene que ver con valorar nuestra capacidad como docentes. Si nosotros, como dice Melissa, confiamos en el estudiante, confiamos en la sociedad de aprendizaje que constituimos junto con ellos, podemos lograr la influencia para obtener los resultados deseados. Para la pregunta a la cual le tenemos miedo es cómo comenzamos a cambiar el paradigma. Porque parece demasiado. Una pregunta que se hacen muchos docentes es cómo hago para lograr los resultados en el tiempo que me han asignado. Y es que normalmente el tiempo que me han asignado es errado. Escampola le puede decir que a la hora de diseñar una experiencia de aprendizaje, el tiempo es vital. Porque además tenemos que tener la posibilidad de otorgar asignaciones a todos los estudiantes para que lo hagan en su propio tiempo, a su propio ritmo. Mentoreados, como dijo, creo que el mismo Ernesto. Mentoreados, como dijo, creo, no sé si Ernesto o Luis. Resplandor, me refiero.
Entonces, hay maneras de involucrar a los socios de aprendizaje y de ayudarlos a que recuerden lo que el estudiante no recuerda, no lo aprendió. Si a nosotros, los que estamos aquí, que todos tuvimos la oportunidad de estar en algún sistema de educación, nos colocan los exámenes que nos colocaron a nosotros cuando estudiamos, estamos todos reprobados. Porque no podemos recordar lo que no aprendimos. Entonces, para volver a poner las cosas en orden, tenemos que aprender de nuevo nosotros. No aprender lo que vamos a enseñar, sino aprender lo que vamos a aprender. Repito, no aprender lo que vamos a enseñar, es aprender lo que vamos a aprender, porque lo vamos a aprender al lado de nuestros socios de aprendizaje. Nosotros tenemos la capacidad de poner la energía en donde nosotros decidamos. Y a veces hay que irse a la periferia, arriesgarse, a hacer cosas fuera de la caja, a hacer cosas que sean criticadas por el status quo. No nos permitamos estar callados ante lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo es que el proceso educativo no está ocurriendo a la velocidad que requieren los estudiantes. Y por eso los estudiantes están aburridos y quieren salirse. Lo más común que oigo hoy es que no quieren volver a clase, no quieren estar. Y si quieren volver, pues yo me tomo el trabajo de cada vez que me consigo con niños o adolescentes, preguntarles, le dice, ¿quieres volver a clase? Le dice, sí. ¿Por qué? Bueno, porque quiero ir a encontrarme con mis amigos. La verdad es esa. No están pensando en ir para estar con los docentes, olvídate. La mayoría está deseoso de volver para estar con sus amigos, porque es lo que pasa. La pandemia hizo que nosotros echáramos de menos a las amistades. Espero que les haya gustado este tema de las preguntas y que sigamos haciendo las preguntas que nos generan temor, para que el temor sea solamente el impulso para ir al cambio que nos es necesario. Fue un gusto, un placer y un honor. Detengo la grabación para despedirnos.